Me acompaña el ministro Juan Carlos Castro, titular de la cartera del Ambiente. Ministro, bienvenido a RPP. Hola Jorge, buenas noches, encantado de estar en tu programa y poder compartir con ustedes cómo estamos avanzando en el gobierno, tanto en la medida de seguridad, pero también en las políticas de crecimiento económico que necesita el país. Ha llamado la atención la decisión del Ejecutivo de suspender las actividades mineras en Patás. ¿No se pensó en las consecuencias de personas formales que van a sufrir precisamente con esta determinación? Esta es una medida, Jorge, en el sentido de que necesitamos tomar acciones. El toque de queda que se está implantando en Patás para poder instalar en estos 30 días una base militar que tome el control y ese control con las Fuerzas Armadas podamos darle tranquilidad y seguridad a esa zona en la cual está muy convulsionada y hay un desorden. Pero también esta suspensión va a poder ordenar, Jorge. Tenemos actividades formales de la mediana y gran minería, pero que también está mezclado con una serie de informalidad y de ilegalidad en la zona. Esta medida lo que pretende justamente es ordenar y se va a complementar, Jorge, con el decreto de urgencia que está preparando el Ministerio de Minas junto con la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuándo sale este decreto de urgencia? Deberíamos tenerlo el día de mañana. Espero en el Consejo de Ministros se pueda presentar este decreto de urgencia que nos va a permitir también poder ordenar, limpiar también el reinfo, porque es importante comenzar a mirar, hay reinfos suspendidos, abandonados, que necesitamos suspenderlo, porque ya nadie usa esos reinfos, ¿no? Pero, ministro, el gran problema es que estas medidas, toque de queda, suspensión de actividades mineras, parecen estar dirigidas al sector formal y el problema son los ilegales. ¿No se ha pensado en quienes resultan afectados? Las medidas están justamente enfocadas hacia la ilegalidad, hacia poder eliminar la ilegalidad que está ahí, porque miremos Patás es un desorden ahorita, ¿no? Es un desorden por las actividades ilegales que se ejecutan y las medidas apuntan a ordenar esa ministro, ilegalidad. ¿Usted cree que a los ilegales les importa el toque de queda? ¿De verdad creen que a los criminales les importa el toque de queda del Ejecutivo? La medida toque de queda, no importa o no, nosotros vamos a intervenir y la idea es terminar con esta ilegalidad, atrapar a estos criminales, atrapar a estas organizaciones que están generando ese caos. Esa es la medida que necesitamos con el toque de queda, instalar una base militar ahí en Patás, sumado a las otras medidas de decreto de urgencia para tener una ruta específica para el traslado de los materiales, para la minería formal, ¿cierto? Y cualquier otra ruta se va a interdictar. Son medidas que nos va a ayudar justamente a ordenar. Necesitamos ordenar esa zona para seguir mejorando esa condición y eliminar a toda esa criminalidad que hoy está imperando ahí en Patás, ¿no? Vamos a retornar y seguir conversando sobre ese tema de Patás que preocupa a todos los peruanos, ministro, pero antes quiero invitarlo a escuchar una declaración que en su momento dio la presidenta Dina Boluarte, una declaración de diciembre de 2024, sobre este caso que termina por distraernos también a todos, el caso de las cirugías de la mandataria. Por favor, escuchamos. Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta constitucional de la República, porque el acto médico no me lo impidió. Una persona incapacitada, que está impedida de determinar funciones intelectuales, motoras, de coordinación y circulación, no suscribe 91 normas, que ahora dicen que fueron falsificadas las firmas. Ministro Castro, ¿cómo se siente? La presidenta Dina Boluarte le mintió a usted y a todos los peruanos. No, la presidenta lo que acaba de mostrarse en el video y con las otras declaraciones de los testigos, supuestos testigos que salieron, lo único que ha hecho es corroborar lo que la presidenta dijo. O sea, ella se sometió a una intervención por temas de salud y también lo acaba de decir el médico tratante. Pero el doctor Cabaño ha dicho que no fue por tema de salud, fue por una cuestión estética. No. Lo que dijo es que se sometió por una cuestión de salud
y que la interpretación de los periodistas, de la entrevista, eso está, yo he escuchado El doctor Cavani ha dicho que en su clínica no se hacen cirugías por temas de salud. Él mismo lo ha dicho ante la Fiscalía. Salvo que tú y yo hayamos escuchado... No, lo ha dicho el doctor Cavani ante el Ministerio Público, que es lo importante. Pero lo importante aquí, Jorge, es que la presidenta en ningún momento ha estado incapacitada para poder ejercer sus funciones. Los decretos supremos que se firmaron, ella estaba en la capacidad para poder firmar esos decretos supremos. O sea, nunca hubo, como se ha dicho, estas historias que se han generado de que ella no estuvo a cargo del gobierno, no estuvo a cargo del país, que abandonó, que firmas falsas. Cuando todo esto realmente nos suena a historias para poder desestabilizar. Además hay una investigación, Jorge, en la Fiscalía, que esto corre por ese medio. O sea, la defensa legal de la presidenta también ha sido muy claro en sus aspectos, escuchando a los supuestos testigos que han ido a la Fiscalía. Pero lo que ha dicho el doctor Cavani echa por tierra lo que ha dicho la defensa legal, en este caso del doctor Juan Carlos Portugal. La presidenta Dina Boluarte sí pasó, al menos, según el doctor Cavani, 2 noches en la clínica, justo en los días en los que hay decretos supremos con su firma. Pero no estuvo incapacitada, Jorge. No estuvo incapacitada. Las firmas... Estaba vendada. Pero... Así firmó los decretos supremos. Estaba sedada. Así firmó los decretos supremos. Jorge, todos los que se han sometido a alguna, por ejemplo, yo fui sometido a tabique desviado y estuve con él. Nunca estuve incapacitado, caminaba normal. O sea, eso no te incapacita, Jorge. O sea, yo creo que se ha ido creando todo este argumento para hacer parecer que la presidenta nunca ejerció la función en ese periodo. ¿Se ha ido creando? ¿No fue la misma presidenta la que creó precisamente este escenario de tanta confusión? Pero ¿cómo ella va a crear? Lo que ella ha dicho es lo que ha pasado. Porque no pidió permiso para ausentarse. Si hubiese hecho el procedimiento que la Constitución reclama, esto no hubiese pasado. Pero se pide un permiso cuando tú te vas a ausentar y vas a dejar de gobernar por hacer una cosa. Ella no dejó de gobernar, ella siguió con sus actividades presidenciales y están demostradas en los decretos supremos que ha firmado, que son producto de los consensos y los acuerdos que se llegan en Consejo de Ministros. ¿Sabe cuál es el problema, ministro Castro? Que tanto usted como los otros integrantes del gabinete han terminado por ser, si se quiere, escuderos, ¿no?, de la presidenta Dina Boluarte. Y esto preocupa porque estarían avalando una mentira que, si se comprueba, podría convertirse en infracción constitucional. No, mira, nosotros nos dedicamos al trabajo que nos encarga la presidenta de incrementar las inversiones en el país, de estar en las regiones, de trabajar con la población, de conocer sus necesidades y poder resolver. Ese es el trabajo que tenemos los ministros. Lo otro es lo que está saliendo, y tú mismo lo acabas de decir, las percepciones que tienen las personas o los periodistas, los medios de comunicación, de que los ministros somos los escuderos. Los ministros no somos los escuderos. Abordamos y respondemos a las preguntas, como tú me estás haciendo una pregunta sobre la presidenta, y te estoy respondiendo. Los ministros no estamos saliendo libremente a decir esto no es así, no es así. Los ministros nos dedicamos a trabajar en cada uno de sus carteras y respondemos las interrogantes como tú no lo estás haciendo, ¿no? ¿La presidenta Dina Boluarte ha conversado con ustedes sobre este caso de las cirugías? No, la presidenta lo que nos ha dicho simplemente es que ella siempre ha ejercido su labor, ¿cierto?, en el 2023, que ese es lo que nosotros tenemos la información y creemos que es así porque también la defensa legal es la que ha informado, sí, a todos los medios, ¿no?, en las entrevistas que ha dado el abogado de la presidenta, ¿no? ¿Y a usted no le preocupa lo que está pasando con la presidenta Dina Boluarte? Ya se habla de una moción de vacancia nuevamente en el Congreso. Sí, mira que realmente hablar de una vacancia en estos momentos pues es poner al Perú nuevamente en una inestabilidad, ¿cierto? Pero son las mismas bancadas que en algún momento se han opuesto también a apoyar al gobierno, por ejemplo, con la ley de terrorismo urbano, ¿no?, que no quisieron aprobar esa ley, son los que también aprobaron la ampliación del Reinfo, entonces que genera más caos y no nos dan las herramientas para poder actuar. Son esas bancadas que hoy piden renuncia y censura al premier, son esas bancadas que hoy piden una vacancia de la presidenta. Todo armando estas historias de las cirugías que están en vía fiscal, echándole la culpa al premier en el caso de Patás, cuando en el Congreso se aprobó esta ampliación del Reinfo, Jorge.
Pero Y en no- su momento y el cuando- Premier también minimizó pero- lo que estaba ocurriendo no, en Patás. Pero escúchame, Jorge, a Ajá. pesar de esto, de haber ampliado el Reinfo, este Congreso y estas bancadas especialmente que hoy piden censura, renuncia el Premier. ¿De qué bancadas y pida estamos hablando? Estas bancadas que han hecho sus comunicados en los diarios y en redes, son también las bancadas que se opusieron a la ley de terrorismo humano y no le dieron al Ejecutivo las herramientas para poder actuar contra estas bandas criminales. Y hoy, que lamentablemente hemos tenido estos asesinatos de estas personas y que nos solidarizamos con sus familias, hoy lo que quieren es hacerse una lavada de cara. O sea, hoy, como ya desbordó, hoy sí quieren la ley de terrorismo urbano, que tiene que verse en el Congreso, cuando está desde el 3 de octubre, Jorge. Y mira cómo hay una desidia. ¿Te acuerdas cuando hubo las emergencias de los incendios forestales? Claro. Presentamos al Ejecutivo la ley para la prevención y control de incendios forestales. Esa ley hasta ahora no sale. Vamos a esperar que llegue junio, julio y nuevamente comiencen los incendios para que digan, vamos a ver la ley forestal. No, pues, o sea, te das cuenta cómo se actúa. Y esto de la vacancia y de la censura, yo más lo tomo como un aspecto más político. Ya están en campaña, ¿cierto? Porque no tendría otro sentido, más que inestabilidad, hacer una inestabilidad al Perú. Pero ¿quién gana con toda esa inestabilidad, Jorge? Los criminales, ¿no? Pero lamentablemente son las versiones de la misma presidenta las que nos han llevado a esta inestabilidad. ¿Usted, por ejemplo, pondría así las manos al fuego por la versión de la presidenta Dina Boluarte sobre las cirugías? Nosotros creemos en la presidenta, creemos en su liderazgo, porque finalmente es ella la que dirige la política del país, dirige la política de crecimiento del país, dirige las políticas, y nosotros los ministros somos los que implementamos esas políticas. Y aquí hay que reconocer que hemos avanzado como país, hemos crecido, y aquí tiene un rol importante la presidenta. Fíjate si la presidenta no hubiera asumido el rol de conducir el país. ¿En qué estaríamos hoy el país? ¿En qué caos estaríamos? ¿Usted? Es importante esa decisión, ese coraje que tuvo la presidenta de decidir, y nosotros como ministros lo que estamos haciendo es implementar estas políticas que ella ha puesto en el gabinete para que cada ministro en sus sectores las impulse, ¿no? Ministro, pero ¿es usted consciente que estamos hablando acá de una falta muy grave, ¿no? Abandono de cargo. Es lo que se habla cuando tocamos precisamente este tema de las cirugías, porque el problema no son las cirugías que se hizo la presidenta, sino esta probable infracción constitucional y el abandono de cargo. Pero ese abandono de cargo, ni tú ni yo somos los que vamos a decir si fue o no abandono de cargo. Eso hay una investigación en la Fiscalía que finalmente determinará en su investigación si eso pasa o no al Poder Judicial por ese hecho. Ahorita simplemente es una proposición o nosotros estamos, tú por ejemplo estás diciendo es un abandono de encargo, pero estás aseverándolo. No, se lo estoy preguntando a usted. Ni tú ni yo estamos en la capacidad de decir sí o no, porque hay una investigación y será la autoridad fiscal y después el Poder Judicial que determine si hubo o no esa infracción, que a toda luz, al haber firmado los decretos, haber estado al día con toda la información que se maneja en el Ejecutivo, en ningún momento ella dejó sus funciones como presidenta, ¿no? Otro tema que ha entrado también ahora, claro, para aumentar, ¿no?, la polémica es el tema del aumento de sueldo, ¿no? Según este informe, precisamente del MEF, ¿cómo toman desde el Ejecutivo este punto? ¿Qué ha causado también malestar de la ciudadanía? El aumento de sueldo de la presidenta. Sí, lo he leído en redes, pero aquí, Jorge, qué bueno que me lo hayas preguntado, porque aquí ha habido una desinformación muy amplia de todos los medios, ¿ah? Y en todas las redes. ¿En qué sentido? La presidenta no es la que ella ha pedido que le incrementen el sueldo, ¿no? Como un ministro no pide que le incrementen el sueldo. Acá en el Perú, hace mucho tiempo, estamos implementando una ley, que es la ley del régimen servir, la 30057, y que se está implementando a través del decreto legislativo 1602. Esta ley lo que dice es, nos crea las normas para que las instituciones públicas pasen o transiten al régimen servir. Y en este proceso, las entidades públicas que están transitando al régimen servir tienen que tener primero un cuadro de puestos donde estén los cargos, los niveles y el cálculo de la remuneración que va a recibir por los niveles de responsabilidad. Y en este caso específico, que todas las instituciones, el propio MINAN está transitando hacia el régimen servir, todas las instituciones estamos haciendo las gestiones administrativas para ese tránsito. Y la presidencia de gobierno está adscrita
al Consejo de Ministros, a la presidencia del Consejo de Ministros. Pero no era inoportuno hablar de un aumento de sueldo para la presidenta Dina Boluarte, o sea, que tiene tan bajísima popularidad. No es que sea oportuno o inoportuno, Jorge. El trámite está de hace buen tiempo porque estamos transitando hasta ese régimen y el comunicado que ha sacado Servir es muy claro en su contexto, cómo estamos transitando. Y en ese tránsito, la parte administrativa de las entidades públicas sigue haciendo su trabajo y ha emitido un informe la presidencia del Consejo de Ministros que ha sido elevado al MEF y el MEF tendrá que elaborar un informe y establecer el monto, como lo ordena la ley. Ahora, que eso todavía pasa por un proceso de aprobación en el Consejo de Ministros, que todavía nosotros no tenemos que decir si va o no va, pero no es un pedido de la Presidenta en este momento que quiero incrementar. Eso está descartado y que la población sepa que estos son los procesos que se siguen, ¿no? Administrativamente. ¿Qué decirle a quienes nos están viendo en este momento y ganan el sueldo mínimo, ¿no? Y mientras tanto hay un informe que señala que la presidenta debe ganar 35.000 soles a pesar de los cuestionamientos. ¿Qué decirle a esas personas? Mira, todos nosotros en el Ejecutivo y la presidenta misma está muy enfocada, preocupada por los salarios, por los ingresos de la población. Pero para incrementar los ingresos de la población, Jorge, necesitamos traer inversiones al país. Si no traemos inversiones, las inversiones, ¿qué hacen en el país? Nos generan empleo y ese empleo nos generan los ingresos. O sea, necesitamos traer esas inversiones al país. Y eso es en lo cual estamos enfocados realmente, cada uno de los ministros, con la presidenta liderando este proceso. Lo otro es una coincidencia que los aspectos administrativos hayan llegado y ya han pues Pero para la población, ahora, usted ¿no? como ministro, ¿qué mensaje le deja a la población que ve con cierta indignación esto de que la presidenta puede ganar 30 veces el sueldo mínimo? Mire, Ministro. el mensaje de la población es que nosotros en el Ejecutivo primero nos preocupamos por la estabilidad que debe tener el país y la estabilidad que tiene el país va hacia la población. Las remuneraciones que tienen los funcionarios públicos están en función a los niveles de responsabilidad que tienen, Jorge. Y si el informe, dentro del marco del tránsito de la ley Servir, dice cuál es el nivel remunerativo de la presidenta y de todos los funcionarios que están ordenándose en ese tránsito, ese es el sueldo que Servir y los cálculos que han hecho es el sueldo. O sea, vimos al presidente Castillo que dijo que iba a donar su sueldo, nunca lo donó y nadie dijo nada, o sea, todo el mundo andaba feliz, pero aquí hay un procedimiento y todo el mundo ataca a la presidenta, o sea, te das cuenta... Tampoco lo dijo la presidenta Dina Boluarte, que en ese momento era ministra del expresidente Castillo. Claro, pero ahora te das cuenta, o sea, la población es tranquila que estamos trabajando por ellos, Jorge, estamos trayendo inversiones, tenemos la inflación de 1.7, la más baja en abril de América Latina, y sobre todo decirles, el posicionamiento del Perú a nivel regional es importante. Estamos a puerta de unas semanas de una cumbre de Latinoamérica, Jorge. Van a venir 33 países de América Latina para tratar los temas de agua que nos preocupa a toda la región latinoamericana y va a ser liderado por el Perú y por la presidenta Boluarte. Perfecto.